Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios que hoy domingo, 13 de febrero de 2022, podemos continuar adorando a nuestro Dios y en especial ahora teniendo participación en el estudio de esta mañana. El estudio de esta mañana tiene como título ¿Cómo vivir en paz con los demás? Y el propósito es que nosotros aprendamos como cristianos a conocer cuál es la enseñanza que el Señor nos da para que podamos crecer y vivir como cristianos. La parte buena que tiene todo lo relacionado con la palabra de Dios es que aparte de darnos también el regalo de la vida eterna, escondida en Cristo Jesús, en la resurrección, en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, también nos añade valor como personas, porque nos da la capacidad de vivir con sabiduría. Siempre he dicho esto, la sabiduría es la capacidad humana que no solamente aprende las cosas, sino que pone en práctica lo que ha aprendido. Se es sabio cuando usted lo que usted sabe lo pone en práctica, y eso es un valor agregado que Dios nos da en este mundo. Bueno, uno de los tantos. Hoy vamos a estar estudiando algunas porciones de las Escrituras en las cuales vemos que es el propósito de Dios enseñarnos a vivir en paz, o sea, cómo tener en paz en nuestra vida. En primer lugar, vamos a estar leyendo Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que entender esto. Para tener paz, tenemos que tener una forma de pensamiento abierta, pero en una sola dirección, en la dirección en la cual nuestra mente, nuestros pensamientos sean solo para el bien. Desechar aquellos pensamientos que son contrarios al bien. Por ejemplo, dice aquí, pensar en lo que es verdadero. Me gusta mucho lo que enseña, ¿verdad? He escuchado a algunos predicadores y a algunas otras personas. No vean televisión, no vean las noticias. Si usted ve la noticia, todo está basado en el sensacionalismo y solamente aparecen las noticias tristes, lo que puede causar, ¿verdad? Una manera de emociones negativas en los demás, lo que puede llevarte a eso, como las telenovelas y esas cosas. Hay tantas cosas que ver, hay tantos documentales bonitos acerca de la naturaleza, acerca de la creación, acerca de todas tantas cosas lindas que tiene, que ofrece, ¿verdad? El internet, especialmente hablando de, por ejemplo, YouTube u otros canales, que, ¿por qué usted va a estar buscando solo las noticias para llenarse de temor? Con las noticias usted no quiere saber nada de los otros seres humanos. Tiene miedo de ir a tal o más cual ciudad. Vive con temor. Entonces, porque no le ofrece las cosas verdaderas. Le ofrece las cosas que suceden, que son reales, pero que son hechos aislados. Son hechos que suceden y acontecen como en cualquier parte del mundo. Entonces las noticias tienen como propósito mantenerlo a usted conectado precisamente con una noticia. Y básicamente eso le puede estresar. Mi consejo, vamos a escuchar música cristiana, alabanza, vamos a conversar de tópicos buenos, vamos a conversar de cosas buenas de la familia. Todo lo honesto, piensa en todo lo honesto. Las cosas que vienen con mentiras, con engaño y personas con estas cosas, no, usted aleje eso de su mente, hable solamente las cosas buenas, practique hacerlo. Son cosas que tiene que poner en práctica, son nuevos hábitos. El pensamiento, cambiar el pensamiento es un nuevo hábito que usted tiene que adquirir cuando viene a Cristo. ¿Para qué? Para que usted tenga paz, porque si va a hablar de todo lo deshonesto, a mí en especial, cuando me involucro en algo que es así, y estoy, aunque sea 1, 2, 3 mil, yo me aguanto, porque me cuesta trabajo después que me puedan salir mis pensamientos y mis cosas dañinas. No quiero eso.
y tener que profesar algo hacia personas con esas actitudes. Prefiero obviar eso. Me gusta mantener la paz en mi mente, en mi alma, en mi corazón, y por lo menos trato de obviar estas cosas que me alimentan, la parte difícil, ¿verdad? Esa parte humana que me lleva a la carne. No quiero nada que me alimente la carne. Sigue diciendo todo lo puro. Pensar en lo puro, ya lo contrario, lo impuro. Sin dar mucha vuelta, no tengo que andar con eso. Yo pienso en aquello que me eleve, que me dé la capacidad como ser humano de tener, ¿verdad?, la posibilidad de crecer, de ser mejor. Aquello que no lo es, lo desecho. Dice todo lo amable, aquellas cosas que no me causen. Está hablando de ciertas virtudes importantes aquí. La amabilidad es una virtud importante. Que usted hable correctamente, hable con condescendencia, respete a los demás, hable pausadamente, despacio, aprende a escuchar. Son cosas que me hacen ser amable. Amable es una palabra, pero todo lo que encierra la amabilidad causa en mí virtudes. Y Dios quiere eso, me está elevando mi capacidad humana y con esto me está ayudando a interactuar y a vivir solamente en un mundo de amabilidad. Lo que sea contrario, y yo me retiro. Todo lo que es de buen nombre también me ocupo de eso. La Biblia me dice cómo yo tener paz y el día entero estamos hablando, cuidado, ¿no? Esto es algo que no me ayuda, porque como quiera que sea, ¿verdad?, no me va a aportar cosas buenas a mi vida. No va a ser que yo pueda realmente alzarme como Dios espera que yo lo haga. Por lo tanto, también me retiro. Todo lo que dice, si hay virtud alguna, las cosas que puedan, como he dicho anteriormente, ayudarme a crecer mis virtudes. La capacidad es buena como ser humano. Las cosas que eleven mi espíritu, mi alma, mi ser, que eleven mis pensamientos. No cosas que me denigren. No cosas que me lleven a estar profesando con mi boca pensamientos, frases y cosas que ya están dentro de mí. No. Yo quiero que esa parte carnal muera. Por lo tanto, todo esto tiene que ayudarme a crecer y pues dice, como dice, si algo digno de alabanza, en esto pensar, recalca en eso. Cierra con esto, pero hay mucho más. Entonces, una de las formas que las cuales yo puedo estar el día entero con paz es haciendo esto, ¿verdad? Pensad en las cosas verdaderas, todo lo que tenga que ver con la verdad, cosas honestas, justas, cosas de buen nombre, cosas puras, cosas que me ayuden, me aporten, me den valor, me hagan crecer mis virtudes humanas. ¡Wow! Que me eleven mi capacidad y por lo tanto sea algo digno de alabanza, algo que yo pueda alabar en lo bueno. Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo presente. Y cuando le hablé desde el principio que la Biblia enseña esto, es porque también lo dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como vemos, hay una conexión perfecta entre la enseñanza de Filipenses y la enseñanza en 2 de Timoteo. Claro, ambas fueron escritas, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y es aquí que yo le estoy diciendo, fue inspirada por Dios. No fue un libro escrito al azar por estas personas, no. Ellos lo escribieron y es tan efectivo que cuando usted es capaz de leerla y ponerla en práctica, usted se convierte en alguien sabio. Recuerde eso, la sabiduría está en aplicar el conocimiento que ya usted tiene, en hacer las cosas que ya usted sabe hacer. ¿Entiende? Entonces, por eso es que hablamos de la sabiduría de Dios, porque estas cosas vienen con la bendición de Dios. Y dice, y es útil para enseñar. En primer lugar, es algo útil. Es útil para enseñar. Nos enseña, aquí estamos aprendiendo hoy cómo tener paz con los demás, cómo vivir en paz con los demás. Y yo no tengo nada que hacer con personas que tengan pensamientos de maldad,
pensamientos impuros, pensamientos que causen división, problemas y desgracias en los seres humanos. No, porque ese no es mi mundo. Mi mundo es el mundo en el cual yo pueda aportar, darle valor, aconsejar, que yo pueda asistir a un ser humano y que este ser humano pueda ser bendecido en su vida, de alguna manera, especialmente por medio de la palabra. Entonces nos enseña, nos redarguye. Nos redarguye es que va a estar en contra. Algo que redarguye es algo que te va a rebatir, va a estar en contra. Tú vas a tener una forma de pensamiento y vas a tener una forma de vida, pero la palabra de Dios se va a estar constantemente sobre ti. Porque si la conoces, wow. Y entonces empieza ese debate y usted empieza a sentir que no es correcto lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ya es el efecto de la palabra de Dios, es usted. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Actúa en nosotros y penetra como espada de dos filos hasta partir el alma. Tiene que lograr eso. Esa es la palabra de Dios. Cuando usted la está escuchando por medio de cualquiera que la pueda enseñar en verdad, como Dios quiere que usted la aprenda, entonces le ayuda y usted puede recibir el bien de Dios en su vida, porque es para eso, para estar en contra, rebatir sus pensamientos del mal. Eso espera Dios, que con su palabra usted pueda alzarse al cielo. Sin la palabra de Dios va a vivir, ¿verdad?, en la desgracia, en la condenación, en su propia maldad. Sus pensamientos van a ser negativos, en fin, todo lo que le va a rodear le va a llevar a la infelicidad. Y ahí hablamos del egoísmo, la vanidad, el orgullo, todo lo que encierra, ¿verdad?, estas cosas que no nos asisten ni aportan virtud en la vida del hombre. Y dice, para corregir, para instruir en justicia. Claro que nos corrige. Si cuando la palabra de Dios me enseña algo, yo voy a comenzar a hacer algo diferente. Y cuando ya yo comienzo a hacer algo diferente, y ya mi pensamiento pues no va a prevalecer, porque ya el pensamiento de Dios es el que se va a imponer, porque en eso va la voluntad también de Dios, entonces me va a corregir. Y si hace esto, me enseña, y yo me dejo redarguir también, y me dejo corregir, me va a estar instruyendo en camino de justicia. Cada día podré ser alguien más valioso. Cada día podré ser alguien que pueda aportar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a mis hermanos, a mis amigos, a todos aquellos, por supuesto, que amen y busquen la paz de Dios. Esto es importante, porque para eso dice que la palabra hace que el hombre de Dios se perfeccione enteramente y esté preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos que tener esto como una realidad en nosotros, porque ella cumple funciones básicas que nos ayudan a todos aquellos que en verdad queremos crecer y queremos tener vidas de bien. Yo les recuerdo esto, el propósito es que nos salvemos, ok, pero si también podemos vivir en este mundo, ¿verdad?, de la forma en que Dios quiere que vivamos, vamos a ser librados de muchos males y vamos a ser recompensados en esta vida y en la venidera también. En Job 12:13 enseña la palabra: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job vivió miles de años antes, era alguien que muy temeroso de Dios. Aún todavía pues no era israelita, pero tenía el conocimiento de Dios. O sea, no era judío, pero tenía el conocimiento de Dios. Y este hombre que te conocía a Dios desde aquellos tiempos pudo dejar, ¿verdad?, su legado a nosotros. Y pudo reconocer que con Dios estaba la sabiduría y el poder. ¿Qué podemos entender? A veces creemos que la sabiduría pues solamente es el orden para hacer las cosas. Y lo hablamos como algo, como un ente fuera del ser humano. Ya le estoy diciendo que no. Si usted está cerca de Dios, usted podrá ser sabio, porque esa sabiduría está regida en su palabra. Y así como ordena, dirige y hace que todas las cosas puedan funcionar en este mundo, aunque de alguna manera u otra no lo entendamos,
por el comportamiento que tiene en los climas, la naturaleza, en fin, todas las cosas. Tenemos que entender algo. En las estaciones, pues cada cosa es perfecta y hay un propósito en eso también en el hombre. Por lo tanto, tenemos que saber que esa sabiduría y ese poder actúan en nuestras vidas. Dice, suyo es el consejo de la inteligencia y nos hace no solamente sabios, sino que nos da la inteligencia para poder desarrollar y poder vivir y poder superar diferentes circunstancias, ¿verdad? Que en esta vida todos tenemos. Hay cosas que son sencillas y son fáciles de entender. Y hay cosas que si usted le pone la mente y le ora a Dios, usted va a vivir mejor. En estos días, voy a ponerle un ejemplo. En estos días tuve problemas con la llave de mi carro, es eléctrica y no abría y estaba. Y pues conozco a alguien que viene y me la arregla. Sería casi, por otra llave tenía que darme unos $200, 100 y algo, casi $200 por otra llave. Pero empecé a orar a Dios y empecé a pedir que me ayudara, ¿verdad? Quería hacerlo por mí mismo porque podía entenderlo y de pronto pues comencé a buscar en YouTube cómo se podía resolver este problema y dicen, bueno, puedes hacer el cambio de las gomitas y dije, voy a hacer esto y cuando seguí profundizando busqué y entonces busqué en Amazon y en Amazon encontré que 2 llaves, $26. Todavía hay otro aparato que podían vender por $130. Todavía, si pagaba lo compraba con $136, me estoy ahorrando mucho dinero. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a ir por paso. Y orando a Dios también, compré las llaves, vine, hice el cambio de las gomitas y ahí está mi llave. Y ya está funcionando. Me ahorré ¿cuánto? ¿Cuánto? Pero tuve que buscar conocimiento. El Señor, y yo sé que me dirigió y yo pude entender. Voy a buscar en internet porque jamás lo había hecho. Jamás había intentado arreglar. Estoy en Estados Unidos, lo más fácil es hacer esto de esta manera. Pero dije, no, déjame ver si existe otra forma. Y es ahí. Existe otra forma, sí existe otra forma siempre. Para que la bendición de Dios repose en su vida. A mí me dio el bien de sentirme satisfecho porque encontré cómo volver a tener mi llave al 100%. ¿Ok? Y también, pues me dio la capacidad de tener otra llave, pero no solamente eso. Cuando aprendí eso, me dio el bien de ahorrarme casi 150 pesos. Estoy hablando de dólares, por supuesto. Y entonces, un ahorro, $150 es suficiente dinero para comer y aquí en Estados Unidos una familia, somos 3, es suficiente para una semana y más de una semana. Entonces doy gracias a Dios y también para ofrendar, para ayudar a otros, para afrontar otros gastos, en fin, Dios te da también la sabiduría y como dice, y yo estoy seguro que la sabiduría, el poder, el consejo y la inteligencia viene de Dios. Él me hace a mí inteligente. Y usted recibe ese conocimiento en Dios. Nadie más puede ofrecerle eso. Y doy gracias porque nunca lo busco por mí mismo, sino que saco el tiempo para orar y tratar de ver las cosas completas. Dios me da ese bien. Entonces, 2 cosas. Quiero recordarles, ya que les dije eso también, Mateo 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les hará así. Sabiduría para todo. Y le conté eso, pero cuando comencé a aprender varias cosas, la mecánica, varias cosas en mi vida, incluso para poder llegar aquí, cómo Dios pudo conectarme, poner las personas, el favor, cómo pude obtener las cosas. Se necesita y yo estoy dependiendo de Él porque me considero alguien que depende de la sabiduría. O sea, necesito el conocimiento de Dios para poner en práctica algunas cosas que me ayuden en este mundo, pero esencialmente, como leímos al principio, para la salvación y la relación con los demás. Dice Mateo 5:37, sea vuestra hablar sí, sí, no, porque lo que más de esto de mal procede. A veces hablamos de más. Yo mismo a veces hablo de más. ¿Cómo hay que aprender? Y a veces tenemos problemas y nos causa porque hablamos de más. No escuchamos a las personas, no sabemos qué piensan.
o nos proyectamos y que con emoción hablamos cosas de más, y esas cosas puede ser, en ocasiones son buenas y son buenas, pero pueden ser malas porque son cosas que uno lo tiene y lo expresa a alguien y habla de más, y en vez de hablar, sí, no, o no hablar, o no hablar. Qué bueno sería no hablar o hablar al final de los demás. Sí, hay veces que eso nos trae problemas. A mí en ocasiones me ha traído problemas, pero lo pongo en práctica. Hay veces que es demasiado tarde, pero vuelvo. Porque las palabras siempre alguien me enseñó que son como un vaso de agua que se vierte en el piso. Después que usted lo vierte, ya no se puede volver a recoger. Y hay veces que sucede así. Hablamos cosas y las expresamos y ya después ya están dichas. Queda entonces arrepentirnos y crecer. Una de las causas que a veces también nos causa problemas con los demás es eso, no hablar, o sea, hablar de más. Sea hablar, sí, practiquemos esto y nos va a ayudar. Ya entonces Santiago 1.19 también enseña, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. A veces hacemos las tres cosas al mismo tiempo. Y eso causa problemas también a los demás y nos causa problemas a nosotros mismos porque no escuchamos, hablamos y encima de eso nos alteramos y ofendemos también. Tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña cómo vivir en paz. Hay una cosa aquí. No es bueno buscar defectos en los demás. Búsquelos usted mismo, pase tiempo usted mismo creciendo en sabiduría y también creciendo en buena voluntad y favor de Dios. Yo me paso a veces el tiempo así, escribo mucho y quiero perfeccionarme porque en ocasiones es difícil convivir, ya que cada persona tiene su propia manera de ser, y entonces, ¿cómo yo puedo alcanzar eso? Bueno, necesito la palabra la palabra de Dios para que me ayude. Para eso quiero terminar con 1 de Pedro 3:10. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. El mal no solamente está cuando chismoseamos, cuando hablamos mal de otra persona, sino también cuando insultamos, ofendemos, decimos cosas con doble intención, decimos cosas con un propósito marcado, cuando tratamos de justificarnos y cuando tratamos de poner a otra persona en evidencia cuando nosotros mismos somos los que causamos el hecho. Ahí también todo eso encierra el mal. El mal no encierra solamente, yo creo que soy buena persona porque no soy un chismoso, porque no hablo mal de los demás, porque no, pero usted en ocasiones también ha tenido pensamientos y lo ha expresado. Cuidado. Hay cosas que son con el tiempo. Dice refrene lo que le pueda causar daño a otro y daño a usted, por favor. Dice refrene. Póngale 2 frenos. Refrene. Qué bueno que el Espíritu Santo nos ayuda, porque a veces no basta con callarse una sola vez o intentarlo. A veces hay que, callarse y quedarse con eso. Sigue diciendo, sus labios no hablen engaño. Por supuesto, ya hablamos aquí de la mentira. Cuidado con eso, cuidado con levantar calumnias a los demás. Cuidado con tratar de usted ponerse como alguien indefenso. No se justifique. Espere, confíe, admita. No se justifique, por favor. Y dice, y apártese del mal y haga el bien. Apártase de aquello que también le esté ocasionando circunstancias difíciles. Por eso ya le dije desde el principio, cuando hay cosas que no van acorde a mi espíritu, ni me aportan a mi alma, ni me ayudan en mi sabiduría, ni me aportan, ni me benefician como ser humano, me echo hacia atrás y sigo otro camino porque no estoy en camino de vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque él termina diciendo, busca la paz y síguela. Como ser humano,
Siempre fui así. Pero ya después que aprendí de Dios, lo he practicado en verdad. No tengo que permanecer, ¿verdad?, en lugares, en situaciones o personas que me roben la paz. No. Quiero que escuchen esto por un segundo. Qué tranquilidad. Sí. Dios me bendice aún donde vivo, porque cuento con su tranquilidad. Apenas el sonido de un carro que pasa. Qué bueno. Dios me bendice porque yo busco la paz. Yo busco vivir en un lugar de paz. Y estoy con personas de paz. Lucho en mi familia para que prevalezca la paz. Amo y ando con aquellos que buscan la paz. Y dice, y síguela. Y sigo viviendo en paz. ¿Sabe por qué? Porque eso lo aprendí de Dios. Y me gusta entonces decir, la sabiduría de Dios está conmigo, porque como esto lo aprendí de la palabra, por lo tanto viene de Dios y ese conocimiento es divino. Cuando yo lo pongo en práctica, yo estoy viviendo también en la aureola, en la burbuja, en la comodidad, en el confort, en las manos, en la bondad de mi Señor. Y eso espero hacer. Y quisiera también que tú lo aprendieras, porque hay que dejar de hacer cosas. Tienes que dejar, ¿verdad?, desaprender todas aquellas cosas, malos hábitos que te llevaron a tener dificultades para que te acerques a Dios. Por supuesto, si aún no conoces de Dios, estamos aquí en 2045 Horseshoe Ross en Lancaster, Conestoga Valley en Lancaster. Aquí está la iglesia de Cristo y es nuestro deseo enseñarte para que puedas crecer en la gracia, en la sabiduría y en la bondad divina y disfrutes de ese bien y puedas relacionarte y conocer también a Jesús por medio del Evangelio para que también puedas recibir después del bautismo, ¿verdad?, para perdón de tus pecados, el don y el regalo del Espíritu Santo para que te ayude a vivir en paz con los demás. No es fácil, pero no es imposible. Llevo muchos años practicando y esforzándome y cayendo y levantándome, pero perseverando en el camino de la bondad y la paz de Dios. Feliz semana a todos. Recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Y te deseo que seas alguien que puedas vivir y compartir con otros la paz del Señor. Bendito sea. Feliz semana a todos. En el nombre de Jesús. Amén.